Bueno, vamos, hoy es un especial. Tenía intención de hacer 70 juegos, pero al final se me ha ido la cabeza y vamos a hacer 90 juegos. ¿Y qué va a ser en los juegos? Son juegos indies. La premisa es que sean indies o alguno quizá podríamos llamarlo ya casi doble A, que van a salir en Switch. Alguno igual ya ha salido en Steam. Y que es a partir de ya, es decir, a partir de hoy para lo que sería el resto del año y el año que entra, van a salir en Switch. Muchos de ellos van a salir en físico, ya lo veréis, pero para que veáis el catálogo de Switch, pero también podríamos englobar Steam y muchos también saldrán en Play. Pero que hay un auténtico catalogazo que se viene estos 6 meses, lo que es el género indie. Así que vamos a cambiar pantalla. Hola O'Neill, buenas. Hombre, aquí tenemos el tesoro. ¿Qué pasa, guapetón? Bueno, ya que está por aquí tesoro, vamos a decir haciendo promos. Que tenemos aquí la buena de Loki, el Okimara, que la tenemos streameando todas las tardes, jugando al Assassin's Creed. Aquí, por favor, chicos y chicas, las que no sigáis a Loki, le queda muy poquito para hacerse afiliado y afiliada, que está en 49,50. Le faltan unos cuantitos más, así que si vais a ver que os vais a divertir mucho con sus streams, así que si podéis hacerle un pequeño seguimiento, os lo agradecemos un montón. Y aquí os dejamos al bueno de Martix y Laurix, su canalcito que tienen, o canalote, del tesoro de Chuck, enormes, que ya sabéis, yo creo que la gran mayoría conocéis al bueno de Martix y Laurix, en su canal de tesoro de Chuck, son enormes, y aquí os dejo el canalcito por si no los seguís, les podéis seguir. Y dicho esto, vámonos a cambiar aquí, y vamos a empezar. Vamos a empezar a ver qué os parece la selección que hemos hecho. Y empezamos por uno que ya ha llegado a Steam. Y lo siguiente va a ser lo que venga a Switch, que ya están trabajando en el port. Gestalt, por fin ya es un hecho. Juegardo. Y por lo que he estado viendo yo, análisis y gente que lo está jugando, dicen que la espera ha merecido la pena. Cerca de 7 años cuando se anunció, 5 años que llevo esperando el juego. Y por fin el juego está ya en fase final en el Steam. Y pronto llegará también a la consola de Nintendo. 4 años no, Naveche, 4 años sería poco. 5 años y medio hasta que el proyecto era firme. Pero quizá más años, quizá más años. Y retraso... Bueno, al final si es un retraso para bien, como es el caso, que no hay problema. Será por juegos, la verdad. Pero bueno, a veces el retraso no es para bien. Hombre, ya tesoro sí que la buena de Loki. Sí, gracias, guapo. Sí, José Autómata, tiene una pintaza increíble. Nosotros lo llevamos siguiendo por lo menos 5 o 6 años, ¿no? Me acuerdo que llegamos desde Estados Unidos, que me puse a mirar mucho tema de videojuegos, tenía más tiempo. Y fue conocerlo y unas ganas terribles de que llegara. Que por cierto, nos han dado aquí para jugarlo con vosotros en directo ya. Así que no sé si una semana o dos lo jugaremos aquí con vosotros. Y bueno, siguiente. El Morcul. Este Morcul es otro juego. En este caso es de un estudio español. Y Selecta se ha hecho con los derechos para poder distribuirlo. Un juego tiene cositas de Metroidvania, plataformas acción, que llevan ya trabajando en él 2 añitos. Que está mejorando según vamos viendo con tráiler a tráiler, y que no tiene mala pinta, la verdad. Este Morcul Ragas Rage. Morcul Ragas Rage. Y bueno, de Gestalt no sabemos si habrá edición física. Esperemos que sí. Yo creo que es una bicoca. Es un juego que si no es por alguna editora retail, creo que cualquier limitada estará deseandito de engancharlo. Y este sabemos que sí que va a llegar. Selecta lo está produciendo y sabemos que tendrá edición física al futuro. Y además Eva conoce el equipo. Eva conoce el equipo que trabaja en el proyecto, lo conoció en la Málaga Jam y son muy buena gente. Sí, Rune, el Hollow Knight ha hecho mucha mella, Ha hecho mucha mella. Dicen a veces, coincido, prefiero 5 años de retraso y un buen juego. No confundir con 5 años de retraso porque el responsable es un impresentable. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. El tema de responsabilidad, si es para bien, bien. Si es un tema de irresponsabilidad, no.
Bueno, aquí os dejo también el canalcito de Macarra. YouTube a saco, ¿eh? Aquí os dejo el buen canal de Macarra, que si no le seguís también echarle una mano al pobre. Que lo vais a ver jugando a todo. Es un crack, es un tío, es un crack. Y bueno, Abazor, otro juego, otro título español, y creo que además de dos hermanos, que además nos lo va a traer Handusoft, y tiene edición física que va a editar Tesura. Me parece que sale para otoño de este año. Tiene muy buena pinta, recuerda a juegos como Rastan, pero en este caso vamos a poder jugar incluso cooperativo local. Eso es un añadido guapo. Dice, este saca game Slipcover exclusiva. Pues no tenía ni idea, Shinra, así que ya me has dado en el FOMO, ya me has dado en el ojo del huracán, porque este lo quiero yo. Este lo quiero yo en todas las posibilidades. Me ha gustado mucho, que lo hemos probado y nos ha encantado, la verdad. Este me ha gustado mucho, muy recomendable, este Abazor. Bebe mucho de los arcades de la vida, Gracias a Sacred Kate 78 por el seguimiento. Gracias, muchas gracias. Mira, aquí está la edición Collector y la edición sencilla. Saldrá para Play 5 y Switch. Son 90 juegos, 91. O sea que a ver qué os parece la selección. En principio muchos, el 80% salen este año. Y muchos también en físico. Mist of Noya. A ver, este Mist of Noya, a ver si os suena, o lo conocéis o no. Dice Macarra, a mí me llegó versión física de hermano Game Boy. Ellos sí que son serios, ostras. Qué guay, Macarra. Dicen a veces, yo voy a soñar con el mando de Deadpool esta noche. Tesoro. Sí, el culito de ese mando. Solo había una unidad, ¿no? Una unidad. El loco que consiga esa unidad, qué loco, Pues este Mist of Noya también sale, lleva mucho tiempo en desarrollo, lleva bastante tiempo, pero parece que sale este año. Un juego pixel que la gente ya se había olvidado de él. Y parece que ya por fin va a salir este añito. Eva aquí controlándolo todo. Eres demasiado grande para el cubo. Dice que soy demasiado grande para el cubo de aquí, de que me ha hecho aquí un cubo. Y no te centro. Y no me puede centrar, pero bueno. Tengo que hacer uno más grande para tus hombros. Bueno, pues este juego le pasa muy parecido al Gestalt. Lleva otros 5 años de desarrollo, pero parece que ya está en su fase final. Dice Daniel, van 4 juegos, 4 jugardos. Bueno, habrá un poco de todo, aunque sí que la verdad que hay mucha calidad en lo que se va a ver hoy. Bastante sorprendido de todo lo que tiene que salir en estos últimos... En tema indie, estamos hablando siempre de tema indie o como mucho AA. Mist of Noya. Y este es otro que lleva también ahí su tiempecito y que pronto lo tendremos. Este juego de rol, RPG, este Arrangers, que también se mostró incluso en la Nintendo Direct, que mezcla el tema por cuadrillas, puzzle, muy chulo, que a muchos a Eva le gustó mucho este juego. Sale también este año para Switch. Y me parece que Eva incluso ha pedido el aquí. Dice, me tocó un sorteo de SRG, no me fastidies, Shinra. Hasta de Super Rare Games ha tocado un sorteo. Pero juega a la lotería, no seas tonto y juega a la lotería, macho. Porque madre mía, qué suertudo. Dice Rune, no ahorro contigo. Nada, Tony, juegazos a cholón. Bueno, que os sirva un poco de... Si vais a comprar en digital o van a salir en físico, que os sirvan un poquito, os sirva un poco de guía, ¿no? Esto más que nada lo hago por eso. También me vale a mí, porque me ha hecho... la gran mayoría los conocía, pero muchos ni me acordaba que estaban en desarrollo. De hace años que se había mostrado el trabajo de ellos. Muchos se han listado ya para este año. Hola Sesma, buenas noches. Buenas tardes.
A ver qué tal. Bueno, este Undying, este sí que sale físico. Este Undying es un juego muy especial, es un survival en la que encargamos a una madre y a su hijo que tiene que sobrevivir en una epidemia zombie. Este juego sale físico, sale en Japón con inglés, de hecho sale en agosto, creo, agosto-septiembre, o si os interesa, en Switch. Pero el juego, como podéis ver, es un tema de supervivencia de esta madre con su hijo, intentar que al niño no se lo merienden. Que al niño se lo merienden, intentando sobrevivir, gestionar y día a día en una epidemia zombie. Tiene muy buena pinta, la verdad, este juego. Y ya os digo, este sale en Japón con inglés para Switch. Del estilo Project Zomboid, no lo sé más bien. Tiene más pinto, bastante historia, bastante emotivo. Dice que alguna lagrimilla incluso sale, ¿eh? No lo sé al final cómo será, habrá que plantearse jugarlo. Eva, que se lo apunte, si no sé si saldrá en Steam. Now, with no way out, Anling must hold on for as long as possible until she finds another means to extract her son to safety. La verdad es que es muy interesante el juego. So she must prepare Cody to survive without her. She can teach him to cook, craft, Y nos muestran un poquito de lo que es el juego, el gameplay. Que la verdad es que no se había visto mucho hasta hace un par de meses de cómo era el juego en sí. And Cody, her son, will follow you as an AI partner. Though in the beginning, Cody will very much act like a scared child. After he learns from you, he will become a great survivor. Pero bastante más sorprendido de que tiene bastante más acción de lo que creía en sí, ¿eh? Al principio creía que era más un tema de protección tal, pero tiene más de Resident Evil de lo que parecía. Hola, Max, ¿qué pasa, guapetón? ¿Qué se cuece por acá? Aquí no sé si cocemos. Tú ahí cueces más cosas, sobre todo pasteles. ¿Eh, guapo? Bueno, vamos a pasar al siguiente, porque es bastante largo el tema. Y este se ha anunciado hace muy poquito. Este Parasite Duality Unbound es un táctico que tiene muy buena pinta, que sale en Switch, sale este semestre. Dice Max, yo cuezo y enriquezco. Y este me ha gustado a mí mucho. Ya sabéis que a mí me gustan los tácticos y he visto aquí potencial muy chulo. El nombre es Parasite Duality Unbound. Lo que sí que he visto que en la mayoría de títulos indies que molan un montón tienen algo de Metroidvania, muchos de ellos, ¿eh? No sé qué ha pasado, que el tema Metroidvania en el género indie llega a ser ya locura. Muchos estudios trabajan en muchos títulos de similares. Bueno, el Earthblade. Sabéis de quién es este juego, ¿no? Este juego es del equipo de Celeste. ¿Y a qué han cambiado? A Metroidvania. Este Earthblade, de los creadores de Celeste, se han embarcado en un proyecto que va a llegar también a Switch próximamente, en los siguientes meses. Seguramente esperamos que también tendrá edición física. Y es un Metroidvania y pinta muy chulo, a nivel pixel muy guapo. Y seguramente, siendo del mismo equipo, calidad le sobrará. Han cambiado de género completamente.
Este es último gameplay, creo que se vio en la Triple A de PC. Y se mostró parte de este gameplay. Y lo que los quisieron aquí mostrar es que el mapa es enorme. O sea que están trabajando guay. Earthblade. Earthblade. Bueno, vamos con otro Metroidvania. Vamos, no cambiamos de género. Otro que también tiene buena pinta, el Void Rot. ¿No? ¿Cómo lo pronunciamos? Void Rot. Aquí Eva, la jefa del inglés. Void Rot. Y tiene muy buena pinta también. Y bueno, como muchos de estos Metroidvania beben mucho del jefe Master o el Master Chef, que es ni más ni menos que ya lo sabéis vosotros, ¿no? ¿Cuál es? Hollow Knight, ¿no? Pero también no le vamos a hacer ascos. De hecho, saldrán antes todos estos juegos que el Silksong. No esperéis ver a Silksong aquí. Ya no le meto ni en este año. Y Rune, menos mal que Switch está muerta. Pues muchos de estos juegos saldrán este año. A ver, también es verdad que habrán retrasos, ¿no? Pero también saldrán juegos que no están en la lista. Y muchos serán en físico. En fin. Y aquí tenemos un Souls, como la copa de un pino, que mucha gente lo ha pasado de coña con la primera parte. Tales of Iron 2, Whiskers of Winter. Pinta más y mejor que lo anterior. Juegardo. Hola Poropo, muy buenas. Dice, a ver, no hay que esperar ni el Silk ni la Suite 2. No, si la Suite 2 llegará, tarde o temprano llegará, y el Silksong también. Pero bueno, quizá más tarde de lo que la gente espera. Dice O'Neill, ¿este sale físico cuál de ellos? ¿Los anteriores? Muchos no se sabe, aunque la gran mayoría, viendo los antecedentes de los primeros, por ejemplo, este Tales of Iron, yo apunto, casi me apostaría 100% de que sale físico, por ejemplo. Dice José Automata, dice, es increíble el catálogo que tendrá. Bueno, es brutal. Yo ya... Mira que tengo coco y cabeza, ¿eh? Yo a veces pierdo ya la cuenta, es loquísimo. Cuando hicimos el especial de Metroidvanias el año pasado, en agosto creo que fue, habían 180 títulos en físico del género Metroidvania. No sé cuántos hay ahora. 180 el año pasado. En físico, ¿eh? En físico, sin contar los digitales. Y así cada género. Cada género hay... De hecho, creo que se pueden hacer colecciones, si el que es coleccionista, por género. Es decir, vamos a coleccionar solo Shooms, o plataformas, o Metroidvanias, y te sale una colección brutal. Dice, el que comía del Hollow en anterior al Tales. Dice, ¿será porque no tenemos miles de juegos pendientes para jugar mientras sale el Switch 2? Bueno, pero esto es una rueda que no puede parar. La industria necesita funcionar. Y la ilusión también. Es verdad que nos movemos también por ilusión. Por ejemplo, uno de los que más me ilusionó cuando hicieron el Triple A fue este. Se anunció para PC y Switch. Hill Knight, un twin stick shooter brutal. Esto se veía de escándalo. También sale en Switch. Estaban trabajando para Switch y PC. Un twin stick brutalísimo. Se ve frenético e increíble. Muy guapo.
El que le gusten los Twin Stick, este lo va a disfrutar un pasote. Tiene pinta de que vamos a sudar con él, ¿eh? Mira, y este sale físico, sale creo que en septiembre. Meridian lo trae. Este Conscript es un survival bélico. Tiene una pinta muy chula. Lo tenéis en físico, va a salir en físico en Switch. Y es vista isométrica, pixel, y nos cuenta una historia y el cual la premisa es un survival dentro de una guerra bélica, la batalla de Verdún, la Primera Guerra Mundial. Y la verdad es que nosotros lo hemos reservado. Dice Macarra, mejor no miro los pendientes. Pero Macarra, tú juegas mucho, ¿eh? Nosotros jugamos mucho, pero tú vas casi por encima, pero bastante. Dice José Automata, a ver, las cajas de la nueva Switch, esperemos que respeten el tamaño. Yo creo que respetarán tamaño, José Automata. Eso creo que no se nos irán a otra medida. Pero bueno, sabiendo que como es Nintendo, nos hace un 13 rápido, ¿eh? Nos cambia de formato enseguida. Y este es muy interesante el juego, este Conscript. Y para amantes del físico os llegará este veranito. Bueno, ya acabando el verano, creo que septiembre. Y que nos plantea un juego de supervivencia en una Primera Guerra Mundial está muy bien como tema, ¿eh? Muy chulo. Vámonos a otro Kingdom Shell. Otro Metroidvania que pinta muy bien, que también va a llegar a Switch. Lleva también 2 o 3 añitos de desarrollo. Y ya se ha visto un poquito más de gameplay. Dice Sesmasega, le dice a Naveche, dice, bueno, pero no jugamos, o al menos yo, a la Switch por el rendimiento, lo exclusivo funciona de lujo. Hay juegos que funcionan muy bien y no son exclusivos, y otros que son exclusivos muy bien. Pero hay algunos que funcionan como del carajo de mal. Esa es una... No sé si es un apartado pendiente de Nintendo a solucionar, por lo menos con las editoras. No sé si... Bueno, es un tema, creo que parte de la culpa la tiene Nintendo, sinceramente. Porque es un tema de dinero. Y por ahorro y costes se hacen posts que no deberían de salir. Bueno, y este es Ladybug. ¿Y Ladybug qué es? Es un equipo de desarrollo que son, para mí, ahora mismo están de dulce. El género Metroidvania lo dominan de manera exquisita. Touhou Luna Knights, que va a sacar a Selecta, por ejemplo, el anterior Lodos que sacó también Selecta de Retard Games, y este Blade Chimera sale en agosto, me parece, en digital, y a ver quién es el majo y el guapo que nos lo trae físico, porque pintas de escándalo, este Blade Chimera. Dice, los que iban mal en la Switch 1 a ver si van bien en la 2, no lo creo, Neil. Tal como están programados, no. Ahora, si hay parches, sí, si trabajan en un parche, en un sucesivo parche, para que funcionen a nivel rendimiento en una Switch 2, claro que sí, pero tal como están, es por la programación que no está pulida, sí, de claro. Ahora, que si se curra el equipo de desarrollo unos parchecitos en la Switch 2 y arreglan esos problemas que tengan de rendimiento con la primera, pues de lujo.
Este José Tomata, apúntatelo porque el Ladybug, que es el estudio que te comento, lo hace muy bien. Sus juegos son muy top. Bueno, el Metal Slug Tactics. A ver, ya se viene, ya se viene. Ya no sé si creo que ya hay beta abierta, ¿no? Creo que estaban en Steam. Se rumorea que septiembre-octubre ya sale en Switch. A ver quién no lo saca en físico. Se rumoreaba que estaba ahí Peace and Love por ahí detrás. Al final no se sabe si es Peace and Love o será Merche Games. Un táctico de Metal Slug que Dotemu ha estado detrás de él. Ha estado produciendo el juego. El equipo de desarrollo no sé cómo es. No sé, creo que también es francés. Y bueno, que tiene una pinta muy guapa. Tiene una pinta muy chula. Dice Rune, retrocompatibilidad tipo 360 con Microsoft sería genial. Lo que molaría Rune sería que sea retrocompatibilidad por hardware, no por software. Sería que fuera por hardware. Porque lo de 360 es por software. Y eso requiere un trabajo de los programadores juego a juego. Y eso, en el momento que no interese, al cabo de 2 años se deja de trabajar para la Switch 1. Los juegos que harían unos cuantos y a tomar riao. Lo que interesaría es que fuera por hardware, que funcionase 100% de todo el producto de Switch 1 en la siguiente consola. Ya veremos lo que hace Nintendo, ya veremos. Lo ha hecho otras veces, lo hizo con la Game Boy Advance y otras consolas, ¿no? Que tenía incluso 2 ranuras. A ver. Dice Jack, esto es más y tanto, esto es más. Hola guapetón, Dotemu a tope. Dice Naveche en físico con una figurita de tanque. Te lo firmo, Naveche, te lo firmo. Y este es uno de los que muchísimos de nosotros estamos esperando. Este The Plucky Squire, juego que a nivel de perspectivas y de gameplay está chulísimo, jugando con la perspectiva 3D y 2D. Es muy chulo. Dice ya, pero no le he metido horas al móvil que sacaron hace un mes en Switch. Sí, pero ya venía del de tablet. Jack, ese juego ya venía del de tablet. De tablet, e incluso yo lo jugué en tablet ese de Metal Slug, pues hará 7-8 años. Luego hicieron una especie de revisión en móvil y ahora sale en Switch, que ahora está mucho mejorado en Switch. Y eso no deja de ser un Tower Defense, pero estaba muy chulo también. Sí, Run, a ver qué pasa. A ver, hasta que no nos anuncien las características y formato, todos son especulaciones. Dice, las primeras Wii eran completamente compatibles con GameCube. Exactamente. Eso es lo que necesitaríamos si queremos una retrocompatibilidad real. Que fuera por hardware totalmente compatible con Switch 1. Y fuera tonterías. Bueno, me he fumado. Mucho se habla de él. Sale hoy. Creo que es hoy cuando sale ya en digital. Hoy es el día que sale Me he fumado. No me lo he fumado yo, pero tiene pinta de fumárselo uno muy bien este juego. Y esto requiere una edición física, por Dios. Esto queremos una edición física. La música, el lore, la ambientación y el juego en sí como es. Esto queremos edición física del Me he fumado. Sí, ojo con este juego, sí, tanto, José. Ojo. Muy chulo. Tiene, incluso como podéis ver, batallas a tipo gladiadores. Qué guapo. A ver qué tal las primeras reviews. Y para que veamos, todo esto es indie. Todo esto son juegos de un presupuesto medio-bajo. Y creo que podemos llegar a la conclusión de que lo que sería el género indie ha pegado un subidón de escándalo, de órgano. Ya hay veces que sí que apetece jugar triples A. Claro que apetece, porque también son unos jugardos como la Copa un Pino, ¿no? Pero hay muchas veces que apetece más jugar esto, ¿eh? No sé si a vosotros os pasa, pero ahora mismo la calidad de muchos de estos títulos es brutal. Y este salió en el anterior Indie Direct, el Lantern Blast, que también sale este semestre.
Es un juego de plataformas acción. Y lo que vimos es una especie de run. Y run. Y arrasa con todo. Pero tiene que estar muy guapo jugarlo. Por lo menos gráficamente bastante original. Este Anton Blast, me pregunta Eva. Porque quiere pedir la key seguramente. Anton Blast. Anton. Anton Blast. Bueno, uno que nos dejó con un sabor muy guay es el que viene ahora. Es un RPG táctico, el Demon School, que ya lo hemos visto en varios eventos de género indie, y en el cual es una escuela de magia y de demonológica, y nos plantea un RPG táctico. Antón Pirulero, Anel. Este Demon School. Y este es el... Hasta ahora no se había visto mucho gameplay, y este es el que mostraron hace poquito, el trailer del gameplay del juego en sí. Y este me dice Eva que sale el 13 de septiembre ya. Y la aquí vamos a ver si la podemos conseguir también, para jugarlo aquí con vosotros. Me he preparado el especial hoy y habré tardado unas 2 horitas, 2 horitas y media. Mucho me acordaba de cabeza. Otro también Eva me ha echado un cable, que me ha pasado un par de páginas que ella conoce, que ella siempre está metida en tema indie. Y otra sencillamente tirando de cabeza, ¿no? Y me han salido 90 y pico y he tenido que parar. Así que imaginad si uno se tira una semana preparando un directo para lo que tiene que salir, porque seguramente que me habré dejado títulos ahí y otros que no conocemos. La producción de videojuegos es loquísima. Y este es el Crypt Custodian, que es un Metroidvania de vista isométrica que pinta muy chulo. Se aleja del 2D, pero es vista isométrica y es tipo Metroidvania, es decir, tenemos ves el típico mapa mapeado de ir de aquí para allá, y pinta muy chulo también. El Crypt Custodian. Buena pinta, sí. Muy chulo. Bueno, y antes de seguir, voy a recordaros, porque hay gente que no lo sabrá, mucha gente del canal lo sabrá, que tenemos este domingo, celebramos el especial y sorteo de los 1000 seguidores del canal. Que llegamos hace un par de semanitas a 1000 seguidores y Eva estuvo comprando, y hemos estado comprando una serie para hacer 10 sorteos, más otros 2 que haremos de lo que sería el sorteo mensual del canal, para sortearlo con vosotros este domingo. Acordaros a las 8, ¿eh? A las 8 haremos el sorteo de todo lo que veis aquí en pantalla. Y todo esto lo vamos a ir sorteando. La verdad es que le hemos puesto mucho cariño. Os tenemos que agradecer un montón el apoyo que nos habéis dado durante este añito, que en poco más de un añito hemos llegado a los 1000 seguidores en Twitch.
Y la verdad es que, bueno, hemos ido comprando cositas que nos gustaban para el sorteo, como el amiibo de Zelda, aquí las lucecitas de los icons, es una lucecita de mesa de noche. Esta edición limitada Flocket del Pokémon de Pichu. Este peluche que le gustaba mucho para regalarlo. Luego aquí el set de Animal Crossing de Lego. También este peluche de Kirby oficial de Nintendo que hemos importado de Japón para el sorteo. Este lotocito que nos lo cedió el bueno de Javi Ortiz, el espectrumero, para el sorteo. También este lotecito completo. Luego este lotecito de anime, también que lo sortearemos. El juego de Limited Run de Shippo, otro Metroidvania. Y luego esta aventura de Nefasto, que es un point and kill, la edición coleccionista de Pix and Love. Y además de que ya se me olvida que tenemos también el sorteo del canal, que haremos el sorteo del canal mensual con el Tevi, que es el Metroidvania para suscriptores, y el Road to One Donk para seguidores y subs, que será el sorteo del canal. Es decir, que haremos 12 sorteos este domingo. Acordaros, pasaros, que no os perdáis, que lo queremos pasar muy bien con vosotros. Es más que nada, es un dedicado a daros las gracias todo este año y pico de apoyo al canal y agradecerlo de esta manera, ¿no? Bueno, pues dicho esto, dicho el speech, que si luego se me olvida siempre, me dice Eva que se me olvida decirlo, vamos a seguir. Aunque no os he leído. Sí, aquí he puesto bueno de Javi, el canalcito de Javi, que es el que nos cedió los jueguecitos para vosotros para el sorteito. Bueno, vamos al siguiente juego. El mío lo pudimos ver un poquito más detalladamente, ese Metroidvania tan curioso, tan bonito que nos mostró el Nintendo Direct Nintendo de la gente de Focus, y posiblemente saldrá físico. Sale el año que viene, principios del año que viene, y la verdad es que también pinta muy bien. El mío Memories in Orbit. ¿Os gustó el que visteis este mío? A mí me sorprendió. La verdad es que me sorprendió bastante, porque no lo conocía. No conocía el juego y me gustó mucho lo que vi. A nivel gráfico me parece espectacular. El mío. Ni para ti ni para mí. Es mío, ¿eh? El mío. Bueno, ahora vamos a ver uno que la verdad tiene una pinta chula, que cuando salga esto hay que jugarlo. El Wolfhound. Vamos a poner un Metroidvania con un Metal Slug y nos sale este juego. Dice, para mí otro Hollow Knight Light, dice. Hola Dani Ju, hola Gopetón. Este que os digo, este es una mezcla de Metroidvania y Metal Slug. A ver qué os parece. Wolfhound. Y vamos a hacer aquí una pequeña promo al Dani Ju y su canalcito de YouTube. El bueno de Dani. Tiene la pinta muy chula. Y este sale también de aquí nada. Muy chulo, la verdad. Este tengo muchas ganas también. Dice Retrovicio, este si sale físico que aseguro, y tanto, y si cae. Ojalá te oigan. Espectacular, ¿verdad, José? Automata, la verdad es que es muy chulo. Me ha gustado mucho, me gusta mucho. Y parece que ya está en la fase final. O sea que prontito. Sí que mola un montón, Dani. Wolfhound. Dice, ¿sacarán el nuevo de las tortugas físico? ¿Cuál te refieres? ¿Al Hades? ¿Al Hades nuevo? Yo creo que sí, habiéndose anunciado Nintendo. Esperemos a ver, si no hay anuncio,
Si no hay anuncio, igual la pista, ¿sabes cuál es? Limitado. Acuérdate de esto. Bueno, limitado. Bueno, y este es otro que tiene una pinta muy chula. Este es el Awaken Astral Blade. Creo que es un equipo coreano. Pero la verdad es que ha hecho un trabajo muy guapo. Se ve muy chulo también. También se pudo ver en el pasado AAA de Indies. Y la verdad que gráficamente también se ve muy guapo. Este Awaken. También es un Metroidvania. Por si lo dudabais. Aquí parece que el parry, el parry te da fuerza, ¿eh? Sí, Dani, ese género de moda. A ver, es un género que atrae mucho, nos gusta a mucha gente. Y que a un equipo indie sin demasiado desarrollo en pasta pueden desempeñarse muy bien. Y es normal que la gente lo trabaje. Hola, Retro, muy buenas, guapetón. Sí, son casi 90 juegos retro que vemos hoy. De lo que tiene que salir, bueno, desde hoy, que hoy sale Me Infumado, que ya lo hemos visto, hasta final de año y alguno para el año que viene. O sea que la verdad es que un montón de juegos que salen en Switch, también salen en Steam, muchos de ellos, y en PlayStation. Y este es el Marco. Marco Beyond Brave, otro Metroidvania. Se han juntado todos seguidos. El Marco, pero este no tiene mono, ¿eh? Este no tiene mono. Hola, algo puro. Hola, guapo. Pero también tiene muy buena pinta, la verdad. Si es que ahora cualquier juego de cualquier equipo son juegos muy, muy potentes. Este es Marco. Septiembre la fecha. Dice, eso te iba a decir, menuda sobreexplotación del género. Sí, a ver, vais a ver muchos más géneros aquí, Jack. Lo que pasa que a nivel trabajo visual creo que le tienen muy cogida la mano a los Metroidvania. Este, por ejemplo, es precioso. Este Forge of the Fae. Este es un juego, además es un juego que le costó salir en desarrollo. Al final consiguieron a través del crowdfunding conseguir la pasta. Hicieron un crowdfunding, un Kickstarter, y parece que la cosa va bien en popa, ahora sí. Y la verdad es que es precioso. Este es un RPG al más puro estilo JRPG japonés. Pinta muy chulo este juego. Si todos han sido Metroidvania menos el Metal Slug. No, ha habido más cosas, Jack. Ha habido más cosas. Pero vamos a ver más cosas. Son 90 juegos, Jack. Estamos más que empezando. Dice Dani que lo quiere, yo también. Este tiene, a ver si tuviéramos la suerte que al final sale en físico. También. El Quartet. Este es otro RPG. Que no sé, me ha gustado mucho. Por el hecho de parecer de Game Boy Advance. Por el típico de juego que es. Y porque tiene música que me ha gustado mucho. Me ha molado ponerlo. El Quartet. El Quartet. Sale también este semestre para Switch. Fue muy apoyado, además gustó mucho en el Kickstarter que hicieron. Dice Dani que los RPG con estética 16 bits vitaminados nos entran muy por los ojos, sí. Bueno, y la estética ya vitaminados a 32... No, a 32 no, a 16
Super con motor Autopath, no sé cómo llamarlos, HD2, HD3, no sé, como lo queramos llamar, eso ya es locura. Y vamos a ver alguno aquí, alguno más. Y no de Square o de otras compañías más típicas, que hay muchos estudios que ahora mismo están clonando la técnica y nosotros que no vamos a alegrar. Dicen a veces HD 2D pixel chuleado tuning, más o menos, sí. Turbo o lo que queramos ponerle, la verdad. Bueno, ya nos entendemos, ¿no? Al final creo que es un pixel o una técnica que al final creo que no pasa de moda. Sienta bien ahora, mañana y de aquí unos años. Dice, me falta Super Ultra Mega 64 bits. Bueno, Final Night. Este Final Night también se pudo ver en el AAA y también me dejó ahí sabor de boca ahí. ¿Cuándo lo veremos? Es una especie de RPG incluso cooperativo que podemos jugar con varios compañeros y RPG, hack and slash, todo locura, todo en uno. Este Final Night tiene muy buena pinta. Y hay que verlo, sí, tienen una pinta muy buena. Además han querido hacerle un poco así estética retro y le sienta muy bien. Además, gráficamente tiene su estilo propio. Final Night. Bueno, el Falling Left. Este es un juego que sale ahora en Steam y que han anunciado que van a trabajar la versión de Switch. Y me ha alegrado un montón este juego, ya ves tú. Y me ha gustado mucho que se anuncie este juego, plataformas con toquecitos RPG, muy chulo. Que bebe, ya ves, para que veamos, no jugamos al Uncharted, pero jugamos a esto, ¿eh? Me mola un montón. Dicen a veces, sí, es estética retro pero con toque personal y el gameplay parece muy dinámico, puede ser un hit. Tiene muy buena pinta el anterior, ¿eh? El anterior yo creo que se va a funcionar muy bien. A ver, he intentado no meter morralla, ¿eh? Morrayosis. He intentado no meter nada de morrayosis, que tuviera un mínimo, que se viera calidad. Luego puede salir, ya sabéis que esto, al final, tema de gameplay, y luego puede salir un juego un poco más chusta. Dice Retro, este me flipa, a mí también, este me gustó mucho. De hecho, este no, se iba a quedar en Steam y al final parece que están trabajando en el port de Switch. Este Falling Left. Dice aquí solo top quality. Bueno, a veces, pero bueno, a veces la calidad mía no puede ser la calidad tuya. A veces todos tenemos un toque subjetivo, ¿eh? Este, por ejemplo, este es el Caravan Sandwich. También hay port para Switch. Y es un equipo indie. Pero el juego tiene muy buena pinta. Este juego de gestión, exploración. Que este va a tener también el punto de mira. Este Caravan Sandwich. Dice O'Neill, está siendo bueno el directo, buenos títulos. Bueno, al final es la calidad de los juegos, O'Neill. La verdad es que a todos nos apasiona. Y lo curioso es que la gran mayoría, por lo menos, están listados para este año. Algunos para el año que viene. Pero vamos, en lo que sería un plazo de un año. Es decir, desde ahora hasta mediados del año que viene. Luego ya sabéis que esto es unas fechas... Luego se retrasan, hay retrasos, ¿no? Pero en principio es lo que sus fechas dan. Este, por ejemplo, este sale en unos días. El Bo. Bueno, de hecho ya no lo han enviado, la edición física. El Bo Path of the Teal Lotus.
Este Metroidvania no medieval, me refiero asiático, japonés, que tiene una pinta espectacular, que de hecho hay edición física con inglés que sale en Japón. De hecho hay una coleccionista exclusiva de una tienda que no la venden al retail y no podemos tener acceso a ella. Que lo sepáis, que hay incluso una coleccionista, pero no la vais a ver en Amazon Japón. Se vende una tienda exclusiva japonesa. Una pena, no sé si podremos conseguir la final. Y este tiene una pinta increíble. Dice Jack, dice, todos tengamos el approve. Un dorado en la esquinita, ¿no? De leche. Dice Netrovicio, ¿qué tal va este Bo en Switch? No sé si pillarlo en Switch o PS5. Dicen que va bien, Retro. No lo he probado yo tampoco, ¿eh? Hablo de lo que comentan. Pero dicen que va bien. A ver, si buscas el tema de rendimiento, lo mejor siempre es la consola superior. Ahora, si buscas portabilidad, podértelo llevar a todos sitios, tener la consola o por coleccionismo, quizás Switch. Ya es un tema muy personal. Dice, ese me voy a esperar porque acabará sacando a alguien occidental. La intención del equipo es así, pero dicen que de momento no hay nada. A ver qué pasa al final. Bueno, este Plus Ultra, un juego Metroidvania en tema Inca. Tiene buena pinta, la verdad. Y no hay muchos juegos que mezclen el tema Inca y que sean Metroidvania. Españoles de por medio, también. Este Plus Ultra, Legado. Ahora vamos a un juego de puzzles y plataformas. El Pig Romance. O sea, el romance con cerdo. No, o Pig Romance. Y este es un juego curioso. Dice Sema Segar, dice... Muy curioso que interacciones con los bocadillos y las respuestas de las tiendas. Sí, ¿verdad? Dice Naveche, ese Plus Ultra es uno no para mí, no hay sello. A ver, yo me ha gustado lo que he visto, hay cosas que me han gustado. Sí es verdad que igual se ve bastante vacío. Hay que probarlo. Yo no me cierro a él, ¿eh? A ver, ya acostumbrado a veces a que hay juegos que te encantan visualmente y luego es un no jugándolos. Y al contrario también. Y este le he visto un toque extraño. Tema de puzzle y es un juego muy original, muy raro. Este Pig Romance. Sí, con cerdo, la leche. Curioso es un montón. El equipo está bastante loco, pero tiene que ser una locura este juego. Bueno, el Core Keeper, por fin. Core Keeper, mira que se lleva hablando de él muchísimo y aún no ha salido en Switch. Por fin sale incluso en físico ya. Va a salir a la par que digital. Este juego de mazmorreo... que tiene una pinta espectacular, que lo saca además, sale en septiembre, octubre aquí en España, en físico. Este Core Keeper. Se fuman un montón de cosas, Naveche, pero bueno, eso que nos llevamos, porque si no se fumaran algo, ¿cómo podríamos probar estas locuras? Que al final se agradece un poco de originalidad y de probar cosas nuevas también, ¿eh? El Street of Rogue 2. Sabéis que va a salir o ha salido el Street of Rogue 1 por Super Rare, pero la segunda parte llega a Switch. Están trabajando en él. Se ve un cambio bastante circunstancial a nivel gráfico, una subida de tono. Es un juego de mundo abierto, un GTA de por sí, y la gente le gustó mucho el primero.
Dice Eva que hemos pedido la key del Corp Keeper. Tocará jugarlo. Aunque este igual lo puede jugar, Eva. ¿Eh? Well, sometimes you just have to go rogue. But remember, there can only be one president. Welcome to the streets. Sigue un poquito de gameplay aquí. A ver que veáis un poquito de gameplay porque el juego está guapo. Hola Meloblastos, hola guapetón. Streets of Rogue 2 is an immersive open world sandbox dialed up to 11. Es un sandbox, un GTA vista isométrica, pixel. Be who you want. Write your own story. Y la verdad es que más grande, mejor que el primero. You can do all of it with Y tiene pinta de pasárselo uno muy bien con el juego. Te vas a convertir en un speedrunner con el Nintendo Championship Edition. A ver si es verdad, Meloblastor. Y sobre todo que ganes mucha pasta. ¿Eh? A ver si haces un par de récords. Streets of Rogue 2. Dice José Tamata, otro apuntado. Sí, este está muy guapo, José. Este está... Your wish list. Es un género que, bueno, que hace mucho que no hay... La verdad es que era un género que cuando se inició GTA que gustaba mucho, sobre todo los de vista isométrica, y ahora parece que el género, como ya podéis ver, es el Metroidvania. Bueno, este no lo es. Este es un point and click. Parece que por fin el Locomotive por fin verá luz este año. Llevamos esperándolo 3 años, 4 al menos. Un point and click que típico, ya sabéis, los 12 negritos, esas muertes y descubrir el asesino, ese tipo de aventuras gráficas tan guapas. La vamos a descubrir con este juego, con el Locomotive. Un juego que lleva muchísimo tiempo de desarrollo. It's Locomotive. Little Gods of the Abyss. Este supongo que lo conocerá Eva. Este es un juego cozy que la gente lo espera a nivel... Es un juego de gestión, aventura, interacción, muy de Eva, muy flower power. El Little Gods of the Abyss. Porque me ha dicho que había pocos de ella, había pocos para ella. Pero este es para ti, ¿no? Este sí que lo conocías, ¿no, Eva? Pero ya veis que la técnica de gráfica es muy chula. Este juego tiene como acuarelas, diferentes rótulos. La verdad es que está muy chulo. A nivel jugable no lo sé, pero tiene buena pinta. El gráfico es muy bonito. Ya lleva... En Steam me parece que ya está en el 2020, me dice Eva. Pero ahora sale en Switch. Bueno, y este sí que llegará físico. Juego, creo que de estudio mexicano. Mariachi, Legends, Metroidvania. Que Tesura nos lo va a traer en edición física por aquí. Y esperándole con ganitas. Además, en este evento que hicieron, el evento latino de juegos latinos, precisamente, hechos en España y por aquellos lares, se vio gameplay del juego y se ve espectacular. Dice Sesma Segar, jugará el mariachi. Sí, tiene una pinta muy guapa, además. Es mustísimo, dice Jack. Sí, además nosotros ya tenemos bueno, intentaremos reservar la coleccionista de Tesura cuando salga a reserva, porque se merece comprar la Collector, la edición más tochita.
El pixel me parece espectacular. Sí, sí, Retrovicio, coincido contigo. Es un Blasphemous mexicano, es decir, han hecho su propio lore. Lore mexicano, han hecho su propio juego, su propio sello. Y creo que está muy bien. Que se ponga en tu propia cultura y de ella se pueden hacer juegos. Que por ejemplo los japoneses lo hacen con su cultura y hacen sus juegos y nos gusta tanto. Y creíamos que no se podía hacer en España y se consiguió con Blasphemous, por ejemplo. Creo que está muy bien. Dice Dani, las animaciones son buenísimas. Creo que el trabajo a nivel grafista y de programación y todo lo que estamos viendo se ve a nivel top. Muy bien. Este es el Into the Artless God. Es un RPG oscuro. Así nos lo plantean. Un RPG oscuro. Tiene buena pinta. La gente lo apoyó mucho en Kickstarter. Un RPG de fantasmas, ya sabéis, demonios y XXX pixel, como podéis ver. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Dice, el de la Sagrada Familia, lo vas a ver aquí hoy. Se llama, es de un estudio español. Y el juego es Altered Alma. Lo verás hoy también por aquí. Retrovicio. Sí, la Sagrada Familia. Y sale también Dalí echando rayos por los ojos. Es una gozada también ese juego. Además lo pudimos probar en directo en la Indie Dev del año pasado. Llevan trabajando en el juego 3 añitos el equipo español. Y tiene una pinta también muy guapa. Dice Jack, hoy empecé el anterior Metroidvania que hicieron los de Albert. Anda. Bueno, y esto se viene el año que viene en físico. Es un juego que salió en Commodore 64 y Commodore Amiga. Hay dos versiones del juego. El primer Beyond the Ice Palace, que era un juego de plataformas típico de la época. Sobre todo el de Commodore Amiga estaba muy bien. Y esta es la segunda parte. Después de tantísimos años nos la sacan, pero el juego se ve espectacular. Creo que lo sacan Merge Games, la gente de Signature. Y el juego se ve chulísimo. Está listado para enero o febrero del año que viene, edición física. Loquísimo. El 9 Years of the Shadows. Le tenías muchas ganas, Jack. Qué bien. ¿Con qué? Con la Steam Deck, ¿no? APG. Y este también pinta espectacular. Este apuntarlo también porque apunta a muchas maneras. Este Beyond the Ice Palace. Bueno, y además de Switch también saldrá para Xbox y PlayStation, ¿eh? Este va a salir para todo el mundo. Claro, exclusivo PC, ¿no, Jack? Dice Retro, el Beyond jugué yo el hasta el CPC de fósforo verde y ya era una pasada. Qué alegría que saquen secuelas. Pues yo jugué el de Commodore Amiga, Retro, y estaba muy bien. Y que saquen ahora la secuela y que sería de escándalo, me parece increíble. Y este juego, este David Catch, es un juego de plataformas 3D con un estilo particularmente os recordará a los juegos de antaño y que pinta muy guapo también, pinta muy chulo este plataformas. Este David Catch. Y en teoría es de Exit Marvelous. Así que si bueno, lo han producido ellos, de otro equipo pequeñito, este juego indie. Así que si todo va bien, también veremos edición física del juego. The Beach Catch. Bueno, esto
Esto está increíble. Sacrifice. A ver qué opinas de este juego. Es un RPG, JRPG, brutal. Como veis, Motoi Sakuraba por aquí. La gente que está implicada es topísima. Se viene a Switch. En principio saldrá entre finales de este año y el año que viene. Y esto tiene que ser espectacular. Queremos edición física, eso, por cierto. Queremos edición física. El Sacrifice. Y no es por turnos. Dice Rune, os voy dejando familia, toca cervecita en la calle para olvidar. ¡Qué bien! Hacer bien, Rune, que ahora apetece la cervecita y relajarse un poquito. Además, esto va a estar grabado, ya sabéis, lo tendréis disponible en YouTube. De aquí unos días, cuando lo podamos editar. Bueno, lo edita Eva, realmente. Así que ya sabéis. Gracias, guapetón. Dice, edición física es compra día 1. Sí, sí. Y este también está muy bien, Dani. Mira, este es el The Red Selen, que lleva mucho tiempo de desarrollo. Es un Metroidvania futurista, que también muy sangriento, eso sí, muy sangriento, pero mola un montón. Con horror de por medio. Este tiene su esencia, ¿eh? Este juego, el de Red Selen. Muy chulo, ¿eh? Me gusta mucho el estilo gráfico que le han dado aquí al juego. Le da ese toque oscuro, rojo. Muy chulo. Bueno, a ver de este. Volgar. Hace nada de no saber nada, tenemos un tráiler y gameplay del Volgar 2. Y además, sabéis que el Volgar 1 era un Rastan vitaminado, difícil como el solo, pero no era Metroidvania, y este sí que le han metido más toque Metroidvania. Gráficamente ha mejorado muchísimo. Están trabajando la versión de Switch, que pronto la veremos la luz. Sí, sí, jodido. Yo diría que no era jodido, no. Era hijoputismo. O sea, el primero es muy bestia, sí. A ver si sacan un pack con los dos, ¿no? Eso estaría muy bien. Por ejemplo, mira que en Switch no ha salido el primero en físico. Podrían aprovechar, ¿no? Retrovicio. Un pack con los dos juntitos en Switch. Físico estaría muy bien. Sí, otro juego de RAL Sesma, sí. Y este tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, de lo que se estaba viendo, tiene muy buena pinta el 2. No, Retro, salió en PlayStation 4. En físico también. Además con dos carátulas diferentes. El Volgar salió en PlayStation 4. Lo sacó Hard Copy Games, que es una editora americana. Limitada. Y además con dos carátulas diferentes, que lo tengo en casa. Esa edición sí que cayó, no me pude resistir. Además un precio de $19. Baratísimo. Dice Sesma, había que memorizar cada enemigo y su estrategia una gozada. Sí, eso es esencia pura retro, ¿eh? Hola Sedes, hola guapa. Dice, buenas noches desde Invernalia. Tienes unos buenos colores del calor. Ya te digo, mira Sedes, aquí tengo un ventilador, aquí otro y allí otro. Y aún así estoy sudando como un loco. Sí, en Dreamcast con Pixel Heart y Video Game New York, Retrovicio, hicieron un pacto los dos. Video Game New York lo sacó en Estados Unidos con su sello y Pixel Heart lo sacó aquí en Europa. Pero bueno, sigue siendo un juego real y molaría tenerlo, por ejemplo, en un pack con el segundo en Switch. Estaría muy bien. Y ahora vamos a otro juego muy especial y creo que nos molaría también edición física. Blomtown, A Different Story. Es un RPG. Parece todo muy cookie. Muy bonito. Así de... muy flower power, ¿no? ¿Qué os parece? Pixel muy bonito. Tenemos aquí Aerobic. Muy chulo además. Pero cambia el rollo. Se va y aquí cambia todo. Y por la noche nos vamos a matar bichos, ¿eh?
Un RPG muy guapo, la verdad es que estéticamente muy bonito. Tiene una pinta muy chula, la verdad es que esto lo queremos también en físico. Este Bloomtown. Bueno, New Blood, del estudio español, y que además ha habido un apoyo, creo que de Meridian, ¿no? Meridian ha estado detrás del desarrollo muchísimo tiempo y que va a salir edición física de este juego Cyberpunk, que tiene una pinta muy chula, que ha gustado mucho internacionalmente también a nivel de lo que se ha visto. Este New Blood, que saldrá dentro de poquito en edición física también para Switch. Otro más, dice Jack. Sí, sí, además patrio, hecho aquí. Tiene muy buena pinta este New Blood. Mi novia está empeñada hasta 2077. A ver si tenemos suerte y todo va saliendo escalonadamente. Bueno, este juego me ha gustado mucho. Este es un Ocean Keeper. Es un twin stick. Y luego de hacer prospecciones, sales del tanque. Bueno, un tanque, no sé cómo llamarlo, un tanque subacuático. Pero es un twin stick y va a salir en Switch. Tiene buena pinta. A mí me ha gustado mucho. A mí todos los twin stick me gustan un montón. Pero la premisa de liar la parda en el mar y luego salir a recoger, bueno, minerales y tal, está chulo. Dice Naveche, ese la prensa francesa lo dejó por los suelos. ¿A cuál? ¿Al New Blood? ¿Naveche? ¿Al anterior? Hola Keiko, hola guapa, ¿qué pasa? Bueno, el Kingdoms, ya sabéis que han salido muchas. De hecho, salió el Kingdoms to Crown, los Kingdoms que también salieron en físico. Luego salió Kingdoms to Crowns. Pues va a salir un spin-off de la segunda parte en el mundo griego, Call of the Olympus. Es un juego, como podéis ver, estrategia, gestión. Tiene muchos seguidores. Pues este juego, este spin-off de la segunda parte, basado en el mundo griego, dioses y Pegasos. Dice Naveche, el anterior, y lo mismo le pasó al Narita Boy. Pues tú, mira Naveche, el Narita Boy lo han puesto por las nubes en Estados Unidos, por ejemplo, Así que, ¿de quién te fías? Al final yo creo que es fiarse de uno mismo, de lo que ves, te gusta y quieras jugar, y luego lo juegues y disfrutes. Al final es uno mismo. Y bueno, el Eden Genesis, otro juego español, apoyado por Kickstarters, de la gente de Eternum. Posiblemente lo vamos a ver en físico por Selecta. Tiene una buena pinta, además saben hacer juegos Metroidvania. Tú le has metido a Kickstarter, Pillín, a la Collector de Selecta, además, seguro, Tú le has metido a la Collector de Selecta, que sí. No me digas que no, Chinra, que Selecta está apoyando el proyecto también. Kickstarter, yo estuve a punto de meterle y al final me eché para atrás. Me eché para atrás por las experiencias que he tenido en el pasado con las miniaturas y los Kickstarter. Acabé bastante hasta las narices. Dice Shinra, no, la estándar, pero me pillaron con lo de la carátula exclusiva. Bueno, pero por lo menos has apoyado. Haces bien. Pasa que yo, ya os digo, acabé muy quemado. Y de momento aún no nos hemos metido en ningún Kickstarter de videojuego. Aunque nunca puedo decir nunca, porque ya sabéis que a veces, Bueno, ¿sabíais que estaba en desarrollo Beholgar 2? Y además que pronto saldrá a la luz por la gente de Handusoft. Beholgar 2, y tiene una pinta muy guapa, este juego español. Ha cambiado bastante, ahora es más Barbarian, ¿no? Más Rastan. Beholgar 2, ya estaba el primero, que no estaba nada mal. Pero parece que ha mejorado bastante a nivel gráfico.
Sorpresón, ¿no? Retrovicio. Esto fresquito, fresquito. No lleva mucho, lleva un par de días el tema. Dice Jack, yo hasta que me llegué Patreon no me vuelvo a meter en otro Kickstarter. Los que habéis metido en el Patreon tendréis que estar bastante caldeetes, ¿eh? Ha pasado de 8 a 16 bits, sí. El Bitcolgar ha pasado un nivel más alto. Bueno, aquí Retrovicio, el que comentabas, Altered Alma, de un estudio barcelonés. Llevan 3 años con el proyecto y ya está en su recta final. El juego se ve espectacular, lo estuvimos viendo en directo allí en la Indie Dev y lucía de escándalo. Dice Retrovicio, yo primero le veía un fallo en algunos movimientos y los gráficos eran muy simplones. Bueno, eran de sus primeros proyectos del estudio. A ver con este segundo qué tal. A mí me gustó lo que se sentía muy retro. Eso me gustó mucho. Además, la Asociación Española de Videojuegos, esto me lo ha dicho Eva, les ha premiado a este estudio, el que está desarrollando Altered Alma, 80.000 euros para que acaben el juego. O sea que vamos a poder verlo acabado, finalizado y posiblemente a ver si alguien lo saca en físico, por favor. Este Space Opera Metroidvania con Dalí y la Sagrada Familia de por medio. El de los mejorcitos de la Indie Dev, ¿verdad, Dani? Bueno, de el Steam World Haze 2 está y a puntito de salir también. Y esto sí que es signo de calidad. Esta gente no hace un juego malo. Hola Maite, hola guapa. Hombre, Angelotemix nos sigue. Muchísimas gracias por ese cookie follow. Dice, huele a SRG. No lo dudes. Shinra, esto tiene más que atado SRG de inicio. Lo tengo clarísimo. Dice Maite, llego tarde pero luego lo veré. Sí, la verdad es que está chulo, Maite. Está guapo. Que hasta me ha sorprendido bastante lo que se viene en el próximo año. Los 6 meses que acaban de año y los 6 meses del año que siguiente. La verdad es que es bastante puntero a nivel indie. Dice Jack, el Altered Alma también está pendiente de salir en Kickstarter. Sí, pero ya tenía apoyo estatal. Aunque supongo que si quieren retocar cositas y tener más para hacer un más grande, todo dependerá de eso, de si se nos sale a final de año o el año que viene. Llevan 3 añitos y medio ya con el proyecto, ¿eh? A lo tonto. Pero bueno, si tardan un poquito más, ya sabéis que mientras salga bien el juego, que retrasen lo que quieran. ¿Será por juegos? Bueno, aquí conocéis el Mika de Chibic Studio, un equipo español que ha ido creciendo y que sus proyectos cada vez son más grandes. Yo no sé ya si meter a este juego como un juego indie o un juego AA, porque la producción ya es muy fuerte de este Mika, de la brujita, del estudio Chibic, del estudio valenciano, y la verdad es que pinta muy bien. Dice ya que ojalá que no pase porque Kickstarter, porque en ese caeré. Es que se ve muy guapa, muy guapo. Ya te digo, lo que vimos en la Indie Dev nos maravilló del juego. Dicen, esos juegos además venden muy bien. Sí, creo que han vendido muy bien. Por ejemplo, el Koa y el otro, bueno, los dos de Chibic, incluso el Dayland, han vendido muy bien en Japón, a veces. En Japón han vendido muy bien. Que allí los ha distribuido Piki, la gente el estudio de Nicalis en Japón. Los han vendido allí ellos, se han vendido allí muy bien. Están vendiendo muy bien a nivel como empresa y eso les da rédito. Además, incluso en este tuvieron un Kickstarter brutal. La gente lo apoyó muchísimo. Mira, aquí Eva dice, el Ministerio de Cultura concede ayudas de 8 millones de euros haciendo 33 proyectos para la producción de videojuegos, podcast y otras formas de creación digital. Sí, de ahí se ha llevado 80.000 el equipo de Altered Alma, que es lo máximo, los 80.000 euros. Hola Nikese, hola guapa.
Dice Dani, qué bueno ver que salen grandes proyectos españoles. Este Mica se ve muy potente. Bueno, de hecho, hay 8 o 10 juegos que estáis viendo que son españoles de los 90, me parece que ahora mismo, a nivel de producción de juegos indie, estamos ahí. Hay países que producen muchísimo, está claro, pero España está produciendo muy bien. Bueno, y la gente de los brasileños creadores del Poké Bravery, ya sabéis, ese juego tan chulo de peleas que va a salir físico próximamente, se han sacado de la manga un juego táctico muy guapo. Este Arashi Gaiden, que pronto saldrá también en digital. Esperemos que también en físico. Dice Naveche, si es lo que digo, buenos juegos y éxito en ventas, normal que crezcan. También añadir que los estudios españoles a nivel internacional están muy bien valorados. Sí, a ver, están bien valorados, pero también, a ver, no hay que... todavía creo que estamos lejos de países con más solera, porque han tenido más desarrollo, más ayudas y sobre todo más potencial o mercado, como es Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, está claro, Japón. Bueno, eso ya estamos a luz, pero dentro del que es el mercado europeo hay países como Francia, UK y Alemania, incluso Holanda y la propia Polonia están a un nivel todavía, creo que a un paso por encima. Ahora estamos acercándonos a eso, sobre todo países un poquito por debajo como Polonia, quizá Alemania y Holanda, pero aún estamos un poquito demasiado lejos de Francia y UK. Ojalá esto crezca y de aquí a una década digamos lo contrario, ¿no? Ojalá. Pero bueno, ha cambiado el panorama nacional. Pero bueno, no sé qué pasará con esta crisis de videojuego. Esperemos que pase pronto. Bueno, el Yasha Legends of the Demon Blade, un juego que sí, seguro que veréis similitudes con el Hades, pero vamos, yo no le voy a hacer ascos. Este es un juego de un equipo asiático que ahora sale en Switch, que pinta también muy guapo, este Yasha. Y si nada, es fácil. En Francia están ultra subvencionados. Los 80.000 euros les harían reír. Y lo siento, 80.000 euros es muy poco. Hombre, claro que es muy poquito. Pero el país es mucho más pobre, Naveche. Es así. El mercado no da para más. Va en función del mercado. Si crecemos, crece el mercado y crece el país, pues igual hablamos de aquí unos años diferentes. Dice, la prota parece Saguna, seguramente se habrán fijado en ella. Bueno, esto es un juego, el Slide the Princess, un juego de horror, terror, de aventura gráfica visual novel. Lo pintan muy bien y va a salir físico. Lo saca la gente de Serenity Forge. Lo va a sacar para principios del año que viene. Y por lo que hablan, parece que está muy guapo. Para que veáis que no todos son Metroidvanias, también hay juegos de este tipo, narrativos, y que tienen muy buena pinta. Veremos a ver. Y además con esa temática horror que puede diferenciarlo de otros muchos, ¿no? Y además sale físico. Play 5 y Switch. Para el año que viene. Por la gente de Serenity Forge. No sabemos si al final saldrá en España. Ya sabéis que los de Serenity Forge a veces hay acuerdos con Tesura, alguna vez con Meridian. A ver si por lo menos nos traen aunque sea la edición sencilla. Sí, la edición coleccionista está muy guapa, una figura muy guapa, sí, Jack. La hemos visto, sí. Lo que pasa que ahora mismo la gente de Video Game Plus, que es donde se podría importar, te piden ya no te envían gratuitos ciertas ediciones. Esta es la edición de la figura. Ciertas ediciones de Serenity Forge te piden envío. Y en algunas hasta $50 de envío. Ha cambiado con Video Game Plus. No sé qué pasa con Serenity Forge, que te meten el sablazo. No sé. Mira que les escribí un mail y dicen que han cambiado la política y con ciertas coleccionistas te piden envío. Y no te piden 12-14 euros. Sí, se podía reservar en Video Game Plus, pero ya te digo, pagando envío.
Pagando envío. Míralo. De hecho, con alguna más nos ha pasado y ya no hemos reservado. Porque, claro, una era el Yuan Yuan, el juego, no el 3D, sino el de vista isométrica pixel, que la coleccionista también la tenía viendo en Plus y te pedían 47, 48 dólares de envío. Y dije, ya no. Vendrá en caja blindada, sí. No, las cajas de Sanity Forge son muy, muy malas. En serio, es de lo peorcito en ediciones de cajas, Sanity Forge. Es cartón blandurrio muy malo. Os lo digo, por experiencia, el cartón de Serenity Forge es de lo peorcito del mercado, en tema coleccionistas. Y Eva le han dado una key del Slay Princess para probarlo, así que lo probaremos. Parece mejor la pinta, ¿verdad? Pero luego el resultado no es el que es, otro no. Lamentablemente lo sabemos por experiencia. Bueno, un juego que pronto llegará físico y que se ha ido retrasando, pero parece que ya lo tienen acabadete, que ya tienen casi todos los personajes. Un juego de peleas, el Diesel Legacy, un estudio indie que está trabajando con él, parece que ya lo tiene a punto. La gente de Meridian lo va a traer físico, tanto en PlayStation como en Switch, en principio, si no se vuelve a retrasar, para después de verano. Este es Diesel Legacy. La verdad es que se mueve genial, No sé ya qué opinas tú del juego, pero tiene buena pinta, Ha habido varios retrasos, pero ha sido retrasos para meter más personajes y optimizarlo mejor el juego. Y sabéis que en un juego de lucha eso es primordial. Tiene muy buena pinta Naveche, este Diesel Legacy. Sale físico, además. Y otro que tiene muy buena pinta, que se acaba de anunciar hace un par de días. Este Beyond Galaxyland, que no sabíamos nada de él y de golpe y porrazo nos sacan un juego de la manga. Y tiene muy buena pinta. Es lucha, Jack, es lucha. Uno contra uno, Jack, el anterior. Y este que estáis viendo es un juego RPG, Cyberpunk. Tiene una pinta muy guapa y no sabíamos apenas nada de él hasta ahora. Y acaban de anunciar el tráiler del juego que está en desarrollo, que saldrá en principio para principios del año que viene. Este Beyond Galaxyland. Dice Jack, es como el Aggressor of Dark Combat. Bueno, tú ahí dominas más que yo. Tema del combate. La verdad es que este me ha sorprendido bastante. Aquí estamos viendo un montón de posibilidades en el juego, de perspectivas, de mucha factura técnica este juego, cuidadito con él. Con este. Este Beyond Galaxyland. Bueno, el Gimmick 2. Hace 10 minutos antes de empezar el especial, ya se ha filtrado el gameplay de la secuela actual del primer Gimmick. Primicia. No se había visto nada. Se anunció en el Limited Run Showcase que lo iban a sacar en físico. Pero aquí tenéis el juego, la secuela del primer Gimmick. Y simplemente, sí, cambian los gráficos. Pero en principio es un juego nuevo. Es un juego nuevo. A ver qué tal. Sí, Eva le tiene ganas, Naveche. Eva sí que... Nosotros sí que lo pillaremos.
Y además son plataformas que tampoco hay tantos. Y bastante cute. A mí me gusta. Quizá me hubiera gustado un poco más. Que hubiera sido más pixel. Hubiera sido más pixel, me hubiera gustado más. Pero bueno. Habrá que ver al final el resultado final. Bueno, Neva. Neva. Nomad Studios. Aquí con Rossetti y su estudio. Los creadores de Gris. Su segundo juego. Que ya vimos en... Hace poquito el trailer gameplay final. Con muchas ganas de que esto salga. A ver si sale edición física. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo creo que esto sí que lo van a abordar con una edición física en Neva. Dice, este es top tier, Danny Hu. Sí, debería, Dorono, sí. Bueno, lo fuerte es que el bueno de Conrad no lo sabe. Porque claro, al final cuando te pones en manos de un editor como es Devolver, tú te encargas de hacer el juego. No sé si habéis visto alguna entrevista de Eva que ha hecho a desarrolladoras, programadoras, CEOs, community managers de equipos de desarrollo, aunque son mujeres, pero son las encargadas, están ahí metidas y nos lo han explicado muy bien. Al final, cuando te pones en manos de un publisher, el publisher decide si sacar o no sacar edición física. Tú pintas poco en las decisiones y él no lo sabe. Así que él, con ganas de que salga, pero corre a cargo de Devolver y los acuerdos que puede hacer, ya sea con Meridian o con quien sea, para que salga este juego en físico. Ojalá, ojalá. Queremos edición física, coleccionista, vinilos, queremos de todo. Arte, libro de arte. Y bueno, Europa. Europa, que Eva ha hablado muchas veces de él. Este juego tan bonito. Ojalá también salga una edición física de este juego. Sí, Maite, que no se te escape esta vez. Un buen vinilo, un buen libro de arte. Sí, Naveche, para eso el publisher se encarga de todo el coste del videojuego. Por eso, al final, tú tienes la licencia que es tuya, te pertenece en parte, hasta que ese dinero o ese contrato venza o se cubra todos los costes de desarrollo del videojuego, ¿no? Y pagues al publisher. Así que bueno, es una... Al final es un 50-50. Tú consigues sacar tu juego adelante y el publisher pues saca luego beneficio del tema. Y veis este Europa muy bonito, de plataformas, aventura, gráficamente muy bonito. Bueno, el Iron Meat. Cambiamos de género para un run and gun. Que, uff, esto también lo queremos físico, por Dios. Qué pinta más guapa el Iron Meat. Qué chulo. Dice Danny Hu, es asombroso ver que como algunas producciones indies se ve mejor que algunos AAA de no hace tanto tiempo. La verdad es lo que estábamos comentando durante el directo. A ver, los AAA apetecen mucho, pero cada vez más apetece jugar estos juegos. ¿Por qué? Porque la calidad de los juegos es brutal. O sea, ha subido en calidad desde los primeros indie que salían hace años, hace 8 o 10 años, que como conocíamos ya empezaban a conocer, que empezábamos a conocer los juegos indies, hasta ahora el camino y la subida al Everest ha sido brutal. Sí, brutal. Dice Naveche, ese también ve varios retrasos, pero pintaza. Pues ya le queda poquito, Naveche. Este pronto lo veremos, pero tiene una pinta increíble, esto tiene que ser locura. Y también una edición física lo bordaría el juego. También se lo merecería una edición física a este juego. Es que me parece brutal. Este Iron Meat.
Dice Retrovicio, este Contra también va a caer, llevo años esperando. Y nosotros, Retrovicio. Vas a ver aquí juegos que seguramente dirías, ah, este lo vi hace años. Y parece que ya poquito a poco va abriéndose camino y pronto saldrán a la luz. Unos más tarde, otros más temprano. Como por ejemplo este G.I. Joe, este Wrath of the Cobra. Este beat'em up que bebe esencia retro. Que por lo menos parece que ya no es un G.I. Joe de Chichinabo como algunos que han salido últimamente, editados por ahí. Y este tiene buena pinta. El Gestalt, por ejemplo, sí. El Gestalt ha sido el primer juego que hemos enseñado hoy en el especial, que ya lo tenéis en Steam. Ya está en Steam, que de hecho tenemos aquí para jugarlo y que pronto lo veremos en Switch. ¿No te hace tilín, Beche? A mí sí me hace tilín. Es uno de lo que ya hay edición física que hará seguro. Y si podemos conseguirla aquí, también lo jugaremos en el canal. A mí... Seguramente que cuando lo juguemos te gusta. Sí, el de Ninja Azul, sí, el... Sí, Retrovicio. Ya me saldrá el nombre. De aquí al final directo me sale. El del Ninja Azul, dice Retrovicio. No, que es el juego de Taito también. ¿De Taito o Natsume? Bueno, que está trabajando en el port, en el remaster. Bueno, remake más bien. Shadow de Ninja, Danny Hoop. Sí, puede ser, sí, Shadow de Ninja. Sí, el remaster, el remake, sí, que está muy guapo. El Blue Shadow, exactamente. Bueno, ¿y este qué? Aquí mezclando la peli retro, como no deja de ser el Turbo Kid, que es una peli de culto, con Metroidvania, bicicleta, locura y pixel. ¿Qué os parece esto? Esto me parece locura. Lo queremos ya. Pronto saldrá en Steam y están trabajando para consolas. A ver cuándo salen consolas. Quizá el año que viene. Dice, no es el remake del Blue Shadow, es otro de Ninja que llevan 5 años. El Bushiden. Retrovicio, el Bushiden. ¿Puede ser el Bushiden? Dice Nache, ese hay que verlo, puede ser mega hit. Sí, de hecho a mí me gusta mucho, ¿eh? Es el Bushiden, pues lo vas a ver aquí hoy. Retrovicio también. También tiene... también parece que están en la recta final, Retrovicio, el Bushiden. También lo vas a ver aquí hoy. Bueno, pues este también está muy guapo, ¿eh? Este Turbo Kid. La verdad es que... bueno, son 90 títulos los que he puesto. Y sorprendido de que haya tanto ahí almacenado que saldrá en el próximo año y medio. Algunos se va a retrasar, está claro. Algunos se caerán del barco, pero también se unirán. También saldrán juegos que no conocíamos y que se meterán también en el barco. O sea que... Bueno, este salió en el showcase. Ya sabíamos algo de la creo que salió en la AAA. Este Toxic Crusaders. Lo que no sabíamos que en la AAA, que también estaba trabajando en el port de Switch, y esto lo va a sacar Limited Run en físico. Este beat'em up de los cruzados tóxicos de la serie de animación basada en las películas clásicas de culto del Vengador Tóxico. Tiene muy buena pinta también, ¿eh? Otro beat'em up. ¿Este te gusta más que el G.I. Joe? Me gustan los dos, Dani. Yo no le voy a hacer las cosas a ninguno. Tienen buena pinta. Este quizá se ve a nivel pixel más bonito. Ese no te lo quito, Dani. Este se ve a nivel pixel más currado. Sí, Toxic Avenger, sí. Pero aquí era Vengador Tóxico. Yo me acuerdo de ver las películas de VHS y ponía Vengador Tóxico ahí con la cara deformada, el pobre. Mola más el Karate Kid. También, cuidado, que es de Game 1000, pero parece que por primera vez va a sacar un juego bueno, Shinra. Dice Retrovicio, el tío con la rueda en la pierna es una fricada muy rica. Sí. Dice O'Neill, están chulos así como los Power Rangers también. ¿Y este qué? Retrovicio, este es otro de Ninja. Llevaba 6 años de desarrollo y por fin va a salir de un estudio asiático. No sé si te suena, el Ninja Isen.
Que yo me acuerdo y digo, si esto lo vi hace años y ya está en la fase final, o eso dicen, para Switch y Steam. Un juego ninja, plataformas, que tiene una pinta brutal. Muy rápido, muy frenético y por fin, serían otros 6 años de desarrollo. Este Ninja Isen. Los ninjas están que vuelan, ¿eh? Espero que no sea un Katana 0 en edición física. ¿Eh? Que ese aún nos duele más. Sí, parece el Katana, pero Retrovicio, este en teoría se llevan haciéndolo desde antes del Katana, ¿eh? 6 años me parece que llevan con él. Dice Jack Pro, como él, no hagáis de Game Boy hipervitaminado, sí. Como el ninja de Game Boy, Ninja Gaiden, sí, este es hipervitaminado. Este es frenético. Este tiene que ser una gozada jugarlo. Este es de estos juegos frenéticos, de velocidad pura. Sí, está muy guapo, sí. Ojalá sea verdad y que sea. Me da igual que sea este año. Mira, se ha retrasado un año casi. Desde que precisamente quería salir en 2023. Bueno, el Raven's Watch. Este juego sale físico. Pero sale físico, que se anunció ayer físico. Se ha anunciado físico por la gente de, creo que es de Nacon, si no me equivoco, lo saca en Switch y Play 5. Ya se ha filtrado en Estados Unidos, pero Nacon es europea, que también saldrá aquí. Y es un juego vista isométrica, bebe bastante de Hades, pero tiene muy buena pinta. Otro más. Saldrá para después del verano. Dicen a veces, sí, parecido a los Ninja Gaiden Ninja Warrior en Europa, de NES. Exactamente. Bueno, ¿qué os parece la selección? Yo no sé, si esto saliese todo junto en un par de meses físico, la teníamos par de aliada, ¿eh? Dice Retrovicio, vaya época dorada que estamos viviendo con otro Double Dragon, etcétera. Ojalá les dé por sacar un remake del Gemini Wing, Dragon Ninja, Shine Selena, etcétera. Retrovicio, yo no descarto nada. Bueno, ya sabéis que ahora, por ejemplo, están trabajando en muchos juegos Shot 'em Up de PC Engine y tal, y bueno, cada día hay noticias, cada día están sacando juegos, se están rescatando muchos proyectos de Mega Drive, de Super Nintendo y de otros muchos más proyectos. No descartéis nada. O sea, yo ya no me sorprende nada. Hace 5 o 6 años sí, me sorprendía, ya no. Ahora todo es decir, venga, que vengan. Qué guay, la verdad es que sí. Dicen a veces, y lo que va a salir de Sega Crazy Taxi, sí, además todo eso que va a salir, esos remake vitaminados que va a sacar Sega, Naveches, tienes toda la razón. Dice Retrovicio, no, yo tampoco, ahora todo ya es posible. De hecho, creo que van a sacar una versión del Dragon Ninja en Mega Drive. Seguro, ahora mismo han visto el filón, es de agradecer que quizá por los locos de nosotros que compramos sus juegos, tanto en digital como en físico, han visto que hay una vertiente, hay una posibilidad económica, mercantil de esos proyectos como empresa, que ya ha hecho que inviertan en ello. Si no hubiera rendimiento económico, no veríamos ningún port. Pero creo que hay apoyo de la comunidad y eso nos beneficia a todos al final. Dice O'Neill, juegos guapos, a ver los que salen en físico. A ver, pues muchos de aquí van a salir en físico, O'Neill. A ver, habría que afinar al final de la generación. Y yo casi apuesto por el 80-90% salen en físico. Fíjate tú. Muchos ya están confirmados. O sea que, cuidado. El Mandrágora, otro que sale para el año que viene. Ya parece que sale el año que viene. Este Mandrágora que lleva mucho tiempo de desarrollo. Y cuidado con este también, Este tiene muy buena pinta. Dice Retrovicio, sí, sin duda, es porque los viejunos compramos y aunque sea nicho, se arrastra mucha gente. Sí, los viejunos compramos y luego creo que hay una comunidad muy sana que le encanta probar juegos, aunque sean digitales, y también y eso ayuda también a que esos juegos salgan adelante. Y luego nosotros que los compramos en físico.
Y además, detrás está Marvelous. Y ya sabemos que si, que si lo apoya Marvelous, veremos edición física, del Mandrágora. Dice, bueno, los jóvenes también se interesan por los juegos de antes, aunque sean remasterizados. Y luego al final acaban yendo a los de... Sí, no, pero a los jóvenes lo que hacen también es comprarla aquí. O comprar el juego digital, que al final es apoyar a la industria también. Y eso también nos beneficia. Por ejemplo, el Balfaris Mechatherion. Esta secuela del Balfaris que cambia de género para un shoot 'em up. Esto sí que es locura. Y esto queremos edición física. Esto sí que lo queremos físico. Muy guapo. Muy guapo el juego. Música heavy. Pura. Y la verdad, se está retrasando la salida en Switch. Pero bueno, creo que lo están haciendo bien porque cuando sacaron... ¿Cuál fue el anterior al Balfaris? Ahora no sale el nombre. Tuvieron muchos problemas de rendimiento en PC. Y creo que lo están haciendo poquito a poco y cuando salga saldrá acabadito. Este Mechatherion. Bueno, ya lo enseñé hace unos meses. También se ha confirmado la salida en Switch del Transylvania Adventure of Simon Quest. Este juego, una oda a los Castlevania y a Simon Quest. No está hecho por Konami, pero no les han puesto trabas y lo están sacando adelante. Juegarral que se viene. ¿Qué os parece? El Slane, sí, Retrovicio, exactamente, el Slane. Que cuando salió en PC estaba rotísimo. Y estuvieron 2-3 años hasta que al final lo dejaron fino filipino y luego decirlos pues, a consolas del Slane. Dice, es una pasada pillarlo en Steam. Jack Sparrow es una maravilla. Bueno, en Steam al final salen juegos muy baratos, con los Humble Bundle y las rebajas puedes hacerte con catálogos de juegarrales a un precio muy bueno. Y este me tiene loquísimo, este Simon Quest. Este me tiene loquísimo, este juego. Sí es chunguísimo en Switch, sí, el Slane. Como dice O'Neill, a 3 euritos el Slane Balfaris el pack. Ya ves tú, 1,5 € por juego. Principios 2025, en principio sale. Bueno, de Jazz Club, ¿os suena, no? Jazz Club. Pues están trabajando y tiene muy buena pinta en este RPG Mina de Hollower. Cambian de registro de la gente de Shovel Knight, de Jazz Club. Y lo queremos ya, el Mina. Hombre, Doctor Palanca, una Super Ray con 9 de su gente. ¿Qué pasa, guapo? Aquí os hago la promo al Doctor Palanca, amante estupendísimo de los point and click, canal muy chulo. Aquí os dejo a la buena gente de Doctor Palanca. ¿Qué pasa, guapo? Aquí estamos viendo pues una serie de juegos desde ya hasta a mediados del año que viene, de casi 90 títulos que van a salir en Switch, tanto digital o físicos, y la verdad es que es brutísimo. Por ejemplo, este Mina de Hollower, de la gente de Shovel Knight. Hola, Foro, hola, guapo. Dice ya, Pro, el Night Shadows me costó ayer 1,60, ya ves tú. En el bundle, ¿no? Con el Balfaris, ¿no? Si es que ahora mismo comprar en digital en Steam, cuando te acostumbras es una locura. Que se lo pregunten a Eva o a Keiko, que cuando te has dado cuenta tienes 100 juegos y te han costado 4 duros. Y tiene muy buena pinta, y viniendo del equipo de Judge, cuando lo tengan acabado va a ser una locura también. Mina de Hollower. Totalmente, dice Keiko. Sí, ya está. Si es que si el problema es decir que no, es decir no puedo con todos los bundles porque no puedo jugarlo todo. Porque casi todos los bundles están bien. Mira, este tiene una pinta espectacular. Este es el Daredevil Within, el Sadgat. Sale para Switch y va a salir para Play 5. También Steam. A ver qué tal. Supongo que muchos ya lo conoceréis. En principio sale principios del año que viene.
Un samurái posapocalíptico. También tiene una pinta muy guapa. A ver cómo rinde en Switch. Eso sí que... Este ya tengo más... A ver cómo será el rendimiento en Switch de este juego. Dice Pilder, gran directo, tendré que verlo otra vez tranquilamente. Mucho juego chulo, un saludo. Gracias Pilder, gracias guapo. Sí, hasta yo me he quedado sorprendido de la locura que se nos viene en un año, ¿eh? Todo esto, todo acumulado, y como salga la gran mayoría en físico, tendremos un problema. Pero mucha calidad, acumulada o aglomerada. Sí, sí. Este me tiene loco. Este juego. Habrá que verlo en Switch y rendimiento, eso sí. Igual habrá que jugarlo en Steam. Bueno, ya sabéis, Darkest Dungeon, por fin, se anunció la salida en Switch, que llevaba bastante tiempo en Steam. Y va a salir con todo el contenido. A ver cuándo anuncian la edición física del juego. Del Darkest Dungeon 2. Esto también es difícil, padre, ¿eh? O los padres de los difíciles. Aquí se te mueren los tíos simplemente porque les da un ataque al corazón. Los Darkest. Este cae físico, sí, O'Neill. A ver cuándo lo anuncian. De momento hay listada la fecha digital en Switch, pero a ver cuándo nos anuncian, que seguro que caerá. Seguro que habrá edición física, ¿eh? No lo dudo. Vendió muy bien el primero. Y además con el añadido de que ya bastante contenido ya de PC. Así que ya vendrá con todas las expansiones. Eso está muy guay. Sí, a ver. Quebraderos de cabeza y dolores para que no se te muriera la gente sola, ¿eh? Que morían por cualquier cosa. Bueno, y este otro más que me sorprende, que es el Trinity Fusion. Mira, os voy a tener que ser francos, yo conocía poco de él, ¿eh? Pero me he puesto a verlo y digo, ostras, esto está muy bien, ¿eh? Este está muy bien. Se mueve muy bien, está muy guapo. ¿Lo conocéis vosotros? Yo no. Es una de las alegrías y además creo que sale en digital, no sé si en agosto, septiembre de este año ya. Sale de aquí 2 o 3 meses. 2 o 3 meses lo tenemos ya en digital. A ver quién no lo edita en físico, porque de momento no hay noticias. Sería una pena que esto no saliese físico, la verdad. Porque tiene muy buena pinta, muy buena factura técnica. Sí, tiene un aire al Dread, sí. Tiene un aire al Metroid Dread, sí, tiene ahí algo, ¿eh? Y gráficamente se ve muy potentorro. Sí, tienen aire al Metroid Dread, ahora que me fijo bien. Pero bueno, no le vamos a hacer ascos, ¿eh? Para nada. Aquí cambio de poderes. Está guapo, ¿eh? Está muy chulo, ¿verdad? Retrovicio, pues en 2 meses está en digital ya. Ya lo podréis jugar. Trinity Fusion, mira, en agosto, mira, nada, lo tenéis nada, me he equivocado. Ya está ya aquí, en 15 días. Por menos de un mes. Ya está digital en Switch. Bueno, y el Wall of Goo, ese juego tan guapo de puzzle que nos llega a la secuela. Tiene visos de que igual no lo edita la gente de Super Rare, que editó el primero.
Un juego que la gente ha jugado muchísimas horas. Y aquí nos sale la segunda parte, que yo ya no lo daba porque iba a salir, pero al final sí. Dice Retrovicio, yo siempre físico, no me mola los alquileres. Yo también soy del físico, pero bueno, ahora con la Steam Deck, con la tontería, entre keys que nos dan los estudios y keys que compramos nosotros, baratitas, y probamos nosotros aquí con vosotros, la verdad es que al final con la tontería. Pero bueno, aunque compremos la key o tengamos la key, el juego físico se sale cae igual. O sea, al final el juego físico lo compramos. Creo que nos hemos criado así ya teniendo el formato físico y para nosotros en nuestro caso es primordial. Bueno, pero ya las generaciones están cambiando, ¿no? Y hay gente que le sobra el físico ya. Normal. Bueno, este juego, el Castaway, me ha sorprendido. ¿A qué os parece? Es una especie de Zelda muy, muy bonito. Me ha gustado mucho. Es muy simplista a nivel gráfico, como podéis ver. Pero aún así, me ha gustado un montón el Castaway. Muy bonito. Las mecánicas que tiene. Dice otro vicio. Hombre, alguna cosilla a €1 y poco sí que pillo en Switch. Hombre, también va bien para probar cosillas, ¿eh? The Heirloom. Este es un juego, aventura gráfica, con toque de horror, muy bien valorada, que se ha mostrado en algún evento y que va a llegar también a Switch. Gráficamente es muy bonito. Este creo que va, no sé si habrá hablado alguna vez de él, creo que sí. Del Heirloom. Estamos enamoradas. Y están enamoradas, dice Eva y Lovely Indies, que están enamoradísimas. Y aquí puedes elegir opciones, tiene puzzles, tipo aventura gráfica. Tiene, como dice Eva, que es muy Oxenfree. Así que este también tiene muy buena pinta. Además, creo que este era un Kickstarter con figura. Que habrá edición física de Kickstarter. A ver si hay una edición física real también por otra editora, Retail. Bueno, y este jueguecito, Recolit, es un juego que la gente espera, sobre todo en Asia, de un astronauta, una aventura de un astronauta que regresa a la Tierra y ha cambiado todo. Y sale en físico también. De hecho, ya hemos reservado la edición física que sale en Japón con inglés. Sale en Switch en Japón con inglés. Es muy, muy cute, se lo he reservado a Eva. Pero a mí me gusta mucho a nivel gráfico. No sé, tiene un toque, me gusta un montón. Me ha gustado mucho. Y habla muy bien de él. Habrá que probarlo, habrá que jugarlo. El Recolit. Y sale para septiembre este juego ya. Muy chulo, Keki. Ya también la ha reservado, guapa. Conociéndote, seguro. Además sale muy bien de precio en Amazon Japón. Parece que 3.000 yenes o algo así. Y creo que lleva, no sé si con el pre-order CD de música de la banda sonora. Ya la has reservado, ¿no? Sí, haces bien, haces bien. Creo que merece la pena. Muy buena pinta. Este seguro que a Eva le encanta jugarlo. Tiene pinta que es de los suyos. Buena historia, aventura. Recolit. Bueno, un Touhou. El Touhou Hero of Ice Fairy. Juego, un zoom chulo, tipo punk, tipo vertical. Viene a Switch por fin. Ya sabéis que los Touhou son unos doujinshis. Hay una especie de juegos indies japoneses apoyados por compañías, ya sean AA o, por ejemplo, el propio Touhou Luna Nights es del mismo sello Touhou. En este caso lo hizo Ladybug y era un Metroidvania. Y este es un shoot 'em up vertical. Y esto también llega a Switch. A ver si tenemos suerte y sale edición física en Japón del juego. Tiene muy buena pinta. Por fin llega a Switch. Principios del año que viene, en principio. En Steam creo que ya está o va a salir.
Y bueno, nuevo juego español de Handusoft, de la gente de Handu, el Wings of Endless. Juego muy chulo, muy pixel, muy bonito, muy guapo. Ojalá la gente de Tesura o Meridian se acuerde de él, que lo queremos en físico también este, por favor. Pixel muy bonito. Juego español. Handu. El pixel me gusta mucho, ¿eh? Muy currado. Sí, se parece al Champs. Lo he pensado al principio. Pero luego he visto cosas diferentes que también lo hacen el propio. Pero mola un montón. Ojalá haya edición física. A ver si la gente de Tesura se anima y nos lo editan. Be Sweet Carol. Este juego es una pasada. Es de un estudio francés. Y no sé si te ha venido algún estudio inglés. Llevan 3-4 años de desarrollo. Han querido hacer un juego de Disney de terror. Va a llegar a Switch, también a Steam y PlayStation. En principio, principios de 2025 sale a la luz. Este es el juego. El Be Sweet Carol. Como si fuera un pleno juego de Disney, pero de terror. ¿Qué os parece? Este no lo conocía Eva, seguro. ¿Lo conocías, Eva? Muy buena factura técnica, brutal, ¿eh? Un pequeño estudio que sea capaz de hacer esto. Os he puesto el tráiler, pero hay gameplay. Hay gameplay que mostraron hace un tiempo, hace medio añito. Para que veáis cómo es el juego. Que merece mucho la pena. Y esto... a ver cuándo sale. Y si sale una edición preciosa coleccionista sería brutal. A ver, miréis, este es el gameplay. A ver qué os parece. De la pre-alpha versión. A ver. Aquí. Es que, bueno, es que estamos como si fuera una película de animación. Y Adilis, ¿este cae ya sea digital o físico? Sí, sí. Bueno, Eva no sé si tenía conocimiento de él. Seguro que ya lo pondrá en su lista. Tiene mecánicas aventura, pone en clic, decisiones, el juego es brutal. Y además con la diferencia que este además es de temática de terror y horror. De hecho, el estudio lo que querían asemejar era un juego de Disney de terror. Lo que los propios creadores que han comentado, ¿no? en sus charlas. No, la demo es larga. Voy a poneros un poquito, a ver si se ve un poquito. Un poquito más. Mira, aquí ya ves. Aquí supongo que estás jugando y te pegas un susto de cojones. Bueno, así como si fuera un Clock Tower, ¿no? ¿Os acordáis de los Clock Tower? Muy parecido al tema. Huir y buscar maneras de escaparte con puzzles de que no te pilles de las tijeras, por lo mismo. Tiene que estar muy bien. Pues apuntároslos. Be Sweet Carol. Un Forgotten and, sí, también lo juego aquí en el canal. Una edición también muy chula del Forgotten. Bueno, y ahora vamos por un juego... A ver qué os parece este. De Sacre Bleu. Otro juego muy chulo. Que también lleva 4 años de desarrollo. Parece que ya está en su fase final. Muy chulo este juego. Y es una especie de plataformas Metroidvania con mecánicas muy diferentes. Como podéis ver. De apuntado para poder
pasar las zonas, y con tiempo bala. Muy chulo, las mecánicas, muy guay. Musketeers, Crown Jewel in the King's Army. Always admired, adored by everyone. Wait, something is wrong. Muy guapo. La verdad es que está muy bien también este juego. Must stand up. Find who framed you. But above all, save France and save the Musketeers. Sacre bleu. A ver cuándo sale, supongo que querréis edición física también de este. Bueno, Memory Lost, otro Twin Stick muy chulo. El Memory Lost, otro también muy guapo. También se ve frenético. Memory Lost. Me gustan un montón los Twin Stick. Red Sky raged suddenly. These bastards are taking our most precious possessions. Our fathers, sons, and brothers. The families of the victims have no choice but to mourn their loss. Este en principio sale para final de año. Never see their loved ones again. Y mirad, iba a salir en el 2023. Se ha retrasado un año, Se ha retrasado un año. El Calme. Un RPG muy bonito. Muy buena pinta también. Otro juego muy cute, como diría Eva. Me recuerda este RPG, no sé si os pasa a vosotros, me recuerda a los juegos que jugué en Play 1. Mucho. Muchísimo. No sé, me da esa sensación. Me da esa sensación, me recuerda a esa nostalgia a juegos de PlayStation 1. Un montón. Calme. Y bueno, también metemos otro juego, en este caso de coches. Pues la secuela del Drift, y en este caso Drive Rally, que sale a final de año, de ese juegarral indie, y que van a sacar esta secuela especializada en rally, que tiene muy buena pinta. Además, esta gente hace las cosas muy bien. Juegos arcades de conducción, como es el Drive. Y seguramente que también llegará físico, como llegó el primero. Incluso gráficamente veo un upgrade. Veo upgrade del juego, Sí, muy bueno, divertido, ¿verdad, Naveche? Este está muy bien. Y veo, no sé si lo veis vosotros, yo veo upgrade. Creo que le han metido dinerito, Le han metido dinerito al juego. Incluso podemos tunear y... Está
Va a estar guapo, va a estar guapo. Y es un 205 GTI. Yo ahora me conformaría con un 600, fíjate tú. Un 580. ¿No tenemos coche? Un Lancia Delta. Lancia Delta lo tenía yo. Teníamos Scalestri, no sé si hace muchos años. Tenía el Lancia Delta, por ejemplo. Estaba muy guapo. Qué chulo. Bueno, el Constance. Otro Metroidvania muy, muy bonito. El Constance sale a principios del año que viene en Switch. Con mecánicas de pintura. ¿Qué os parece el juego? El Constance. Muy bonito. La música también muy bien. Dice Neil, este bebe también del Hollow. Sí, muchos beben del Hollow. A ver, que ha sentado cátedra. Ha marcado un camino. Y es verdad que muchos lo siguen en parte. Eso no es malo, es bueno. Y a ver cómo se desarrolla todo. A ver qué tal el Silson. A ver si va a ser peor que estos. No lo creo, no lo creo. Lost Helden. A ver, ¿os suena el nombre Lost Helden? ¿Conocéis el juego de Lost Helden? Vas a ver aquí nombres muy brutales en el juego, Vas a ver nombres aquí muy bestias de la farándula de los videojuegos. Lost Helden. Un RPG, JRPG. En Kickstarter. Y sale el año que viene. Hitoshi Sakimoto. Ya hay un montón de gente metidos de pequeños estudios japoneses que se han juntado, han hecho un Kickstarter como este. Y que punta maneras, punta maneras. Punta en muchas maneras. A ver qué tal. ¿Qué tal les sale? A 600 tengo un amigo que los restaura. 7000 euros la versión normal, pero creo que va solo. Tú puedes, no. Yo no. Si no tenemos coche, porque no queremos. Estamos bien sin coche. En Barcelona es muy complicado tener coche. Tienes que tener parking y ahora mismo, cuando tengamos la casa hecha en el pueblo, sí. Ya te llevaremos coche. Ahora en Barcelona es mejor no tenerlo. Te desplazas muy bien por transporte público. A Rat's Quest The Way Back Home. Este juego, cuidado con él. Mira qué bonito es. Año que viene, principio, sale. La aventura de la ratita. Este igual Eva no lo conoce. Me ha gustado mucho. El nombre es A Rat's Quest The Way Back Home. El camino a casa. La aventura de la rata. Y pinta muy chulo, la verdad. Sí, necesitas un blindado, sí. Necesitas parking y seguro y muchas cosas, sí. Para moverlo poquito y el desempeño económico que te dejas, ya esperamos a tener la casa en condiciones y poder disfrutarlo allí. Bueno, Retrovicio preguntaba por el Bushiden y aquí lo tenéis. Juego que parece que ya pronto veremos la luz, como hemos visto con el Gestalt. El Bushiden. Que juego real también se viene. También ha sido otros 4 o 5 añitos con el Bushiden, También ha sido mínimo 3 años y medio para 4. Creo que un poquito menos que el Gestalt. Pero ahí andará. Pero, se viene jugar real también. Bushiden. Además, Humble Games también es síntoma de calidad, de gente de Humble. Bueno, Elementalis, otro título español. Y este sí que verá la luz en físico.
cuando el año que viene lo tengan terminado, pues la gente de Tesura, que además los ha apoyado económicamente a este equipo, y no deja de ser un juego, la verdad es que está chulo. Un juego vitaminado de Game Boy Color, muy celdero, pero que es muy guapo. Al final yo creo que me va a encantar este juego, ¿eh? Este Elementalis. Sin Aveche, muy chulo el Bushiden. Lleva mucho tiempo y hay mucha gente que lo estamos esperando desde hace mucho. Lo que bueno, ya que salga bien. Que cuando salga bien, acabadete, y que lo podamos disfrutar un montón. Que salga bien terminado y que no sea cortito, de 2 o 3 horas. Que sus 8, 9, 10 horitas los disfrutemos. Aunque bueno, si es un juego de 2 o 3 horas cortito y bueno, tampoco le voy a hacer ascos, ¿eh? Y este me gusta mucho, el Elementalis. Mira qué sencillote, pero... Y este posiblemente físico por Tesura. Y otro muy chulo, el Fae Tactics. Otro táctico muy bonito, muy preciosista. Un pixel muy guapo. Fae Tactics. Muy Final Fantasy Tactics, pero con un pixel muy bonito. ¿Qué os parece? Este es muy chulo también. Dicen, a ver, más vale corto bueno que largo. A ver, si es largo y malo, ahora si es medio largo y muy bueno, no le hago ascos. No le hago ascos. Ahora sí. La verdad es que si es cortito bueno, también entra bien. Entra muy bien. Bueno, lo que no quiero, un Persona 5 cada día. O sea, que le tienes que hacer 250 horas. Y este le tengo muchas ganas. Este es uno de los que tengo muchas ganas, ¿eh? Este Fae Tactics. Tácticamente, o el juego como lo veo, muy guapo. A los que nos gustan los tácticos, tiene pinta brutal. Este Fae Tactics. Me estás generando ansiedad. Pero a ver, Jack, si tú ya sabes que ya estás metido en el club de la Steam Deck, ya este juego cuando salga en Steam lo vas a poder comprar a 4 duros. O sea que tú tranquilo, También es de Humble Games. Humble Games también, la gente sabe muy bien elegir los títulos, ¿eh? Bueno, ya estamos. Ya hemos acabado el directo. Han sido un total, creo que 91 juegos. 91. Han sido 91. Y bueno, podría haber hecho 10-15 más, pero me ha hecho Eva. Ya vale que nos tiramos aquí hasta mañana. ¿Qué os ha parecido? Esto en teoría, sí, a ver, las fechas que dan, ya sabéis que esto es hambre para hoy, pan para mañana. Es decir, de lo que al final hagan, igual difiere bastante de lo que al final pasará. Pero en principio, si todo va bien y todos se acogen a tiempo y hora, hasta mitad del año que viene, esto es lo que va a salir, tanto digital como físico. Y muchos de ellos, yo apostaría casi el 80%, más o menos, por quien lo lleva, por tipo de título, y otros que ya están de manera oficial, van a salir en físico. Vamos a verlos en físico, ¿eh? Dice ya, Persona 5 Platino, 111 horas exagerado. Sí, madre mía, qué locura. Oni dice, buen directo, gracias guapo. Sí señor Naveche, gracias guapetón también. Y gracias Pilder también. Bueno, la verdad es que me ha gustado bastante hacerlo porque he visto que hay mucha calidad. Y eso quiere decir que, lamentablemente, para nosotros nos va a quedar comprar más juegos de Switch físicos. Y para vosotros y vosotras también. O sea que de momento nos queda trabajo por hacer, ¿eh? Trabajo por hacer, ¿eh? Y bueno, ya mañana ya sabéis que haremos directo. Y lo que haremos mañana, en principio, es el último especial de Play 4. De nuestra colección de Play 4. Y mañana nos serán ediciones coleccionistas que no hemos sacado hasta hoy. Porque creo que habíamos hecho 13 o 14 directos ya.
Sí que enseñamos las ediciones medianitas de PlayAsia, tipo PlayAsia, esas gorditas, más medianitas. Sí, ese sí que hicimos un especial enseñándolas todas. No sé si fue el 7º o el 8º. Pero las que son más grandes, un poquito más grandes y tal, aún no la hemos hecho. Y así que mañana haremos ese especial con esa colección y hablaremos de los títulos y la mostraremos aquí con vosotros mañana a las 8. Y bueno, y acordaros que el domingo tenemos el especial de 1000 seguidores y haremos 10 sorteos más 2. Los 2 sorteos del mes del canal más otros 10 del sorteo de los 1000 seguidores que lo vuelvo a poner por si alguien no lo sabe. Es este sorteo. Aquí hay... A ver, es que tengo que cerrar aquí las pestañitas. A ver. Y es este sorteo de aquí. Y estos regalitos. Que le hemos puesto mucho amor, los hemos ido cogiendo estos meses para el sorteo de los 1000. Y haremos 10 sorteitos con todo esto que veis aquí. Y sobre todo muchas gracias por el apoyo durante estos meses que nos habéis dedicado. Y estar ahí escuchando nuestras chapas, sobre todo. La mía y la de Eva. O la de Eva y la mía. Bueno, más mía que la de Eva, porque Eva es más cookie y yo soy más chapero. Yo doy más la torra. Pues esto es lo que sortearemos este domingo con vosotros, más los 2 juegos del sorteo del mes. Y bueno, y subiremos a vídeos YouTube y tal. Bueno, y este también lo subiremos a YouTube, como todos, Bueno, pues hasta mañana, muchachos y muchachas. Nos vamos a marchar. Y no sé quién estará en directo. A ver quién hay por ahí. Tenemos a Víctor, a Metri, a Rejugando, a Vida Extra. Oye, mucha gente guapa. Hoy es difícil de... ¿A dónde nos vamos? ¿Vamos a Víctor? ¿Qué? Otra vez no, dice Eva. ¿Vamos a Vida Extra? ¿Que hace tiempo que no vamos a Vida Extra? ¿No vamos a uno de la vida? Vamos a Vida Extra, que hace mucho... Un tío enorme que además el otro día... Bueno, el otro día en la retro fue... nos reímos un montón con él. Vamos a buscar a Vida Extra. Y además le encanta MSX. Eso ya me tiene loquísimo. Y nos vamos a ir con el bueno de Vida Extra. Bueno, pues nada. Bueno, nuevamente nos vemos mañana. Y sobre todo, gracias por estar aquí. También aguantarme estas 2 horas y media, me parece, ¿no? De directo, Un besazo enorme. Y nos vemos mañana.